Buenas, me presento, soy Martínez Pacheco Francisco del grupo 2F7 para la materia de cálculo de varias variables. El tema de hoy es elemento diferencial de volúmenes polares. ¿Por qué en paréntesis? Lo descubriremos más adelante. Nuestro problema a enfrentar es encontrar el volumen de una esfera, la que tenemos aquí. ¿Y cómo podemos hacer eso? La primera parte y la menos conveniente es por elementos rectangulares. ¿Por qué menos conveniente? Ya lo vamos a ver también. Bueno, suponga entonces que nosotros tomamos aquí con un cuchillo, vamos, cortamos un pedacito a nuestro volumen de interés. Este cubito de aquí, un paralelepípedo. Un paralelepípedo que es extremadamente pequeño, con dimensiones en zetas, un desplazamiento en zetas muy pequeño. Entonces llamemos ese desplazamiento en z de z, un desplazamiento en y, en el eje de las y, que se llame dy, porque es infinitesimalmente pequeño, y un desplazamiento en el eje de las x, que se va a llamar dx. Con estos datos nosotros podemos calcular el área de nuestro paralelepípedo, recordando la fórmula del área para un cubo. La fórmula del volumen de un cubo. Un cubo es L por L por L, donde L simboliza nuestro lado. Pero aquí tenemos un pedacito de volumen, no tenemos todo el volumen. Y nuestros lados resultan ser de x por de y por de z. Bueno, entonces con esto obtendremos el volumen, no del todo, porque solamente estamos aquí contemplando un solo paralelepípedo. Necesitamos contemplar todos los paralelepípedos que hay dentro de nuestra esfera y lo vamos a hacer escalonadamente. Primero lo haremos en el eje de las x y después en los demás ejes. Entonces, si vamos por el eje de las x, entonces tenemos que nuestro siguiente cubito a sumar está por este lado, ¿no? Y le seguiría también otro cubito que se encontraría de este lado, ¿no? Y otro cubito que le seguiría de este lado. Estos cubitos son infinitesimalmente pequeños, pero los represento así porque son más gráficos y así uno se confunde menos, ¿no? Entonces tendríamos que sumar todos los cubitos hacia atrás, hacia enfrente, lo que dé nuestra esfera. ¿Y cuánto es lo que hay que sumar? Bueno, ¿cuánto mide nuestra esfera? Nuestra esfera tiene un radio de R unidades, ¿no? Vamos a ponerlo con este verdecito. Un radio R unidades. Entonces, hasta ahí se van a establecer nuestros límites. Entonces, nuestra primera suma que vamos a hacer respecto a este cálculo de volúmenes chiquitos es la suma de nuestro R hasta nuestro menos R. ¿Por qué hasta nuestro menos R? Bueno, porque vamos de atrás hacia adelante y como estamos retrocediendo en el eje de las X, si aquí es R y partimos de nuestro origen en una esfera, la siguiente magnitud que le corresponde es menos R, ¿no? De todo esto que tenemos aquí. Entonces va a ser la suma para solamente X. Ahora nos falta la suma para nuestro diferencial de Y, ¿no? ¿Y quién va a ser esa diferencial de Y? Pues bueno, hay que recordar que primeramente hay que establecer cómo se va a hacer nuestra suma en Y. Y nuestra suma en Y se vería de esta forma. Se vería tal que los cubitos se van a empezar a sumar de este lado.
¿no? Cubito aquí y subsecuentes. Otro cubito aquí y otro cubito aquí al lado. Listo. Y entonces tendríamos que establecer de dónde a dónde vamos a sumar respecto a este eje Y. Como sabemos, la circunferencia se representa por la siguiente ecuación. X cuadrada más Y cuadrada igual a un radio al cuadrado. Entonces tenemos que despejar a nuestra Y para saber de dónde a dónde parte según un valor R y un valor X. Entonces nuestra Y despejada queda tal que es más menos R al cuadrado menos X al cuadrado. ¿Qué nos indica este más menos que tenemos aquí? Que vamos a hacerlo un poco más gráfico. Permítanme un instante. Que suponiendo que nosotros tenemos nuestro círculo, bueno, nuestra esfera, viéndola de esta forma, en el que nosotros tenemos aquí al eje, otro eje, y los que más nos convienen en este instante es que este sea el eje X y este el eje, el eje Y. Entonces el que sale fuera de la pantalla es el eje Z, ¿no? Entonces quiere decir que para un valor de X nosotros tenemos un valor correspondiente de X positivo y negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos decir que para un valor negativo o positivo de X le va a corresponder la raíz positiva para las Y, y cuando nuestro valor de X sea negativo le va a corresponder nuestra raíz negativa de Y. ¿Sí? Bueno, entonces siguiendo este modelo podemos establecer nuestros límites de suma en nuestra función de aquí al lado. Vamos a movernos tantito. Entonces podemos decir que en estos son en X y estos son en Y. ¿Recuerdan? Entonces tenemos que la raíz aquí es R cuadrada menos X cuadrada. Y aquí abajo es menos R cuadrada menos X cuadrada. Ahora solo nos falta un valor de suma, que es para nuestro diferencial de Z. ¿Por qué? Vamos a verlo. Nuestro diferencial de Z nos dice que hay que sumar también por la parte de arriba. Paralelepípedos chiquitos también. Bueno, este no se parece mucho a un paralelepípedo, vamos a mejorarlo un poquito. Ahí está, exacto. Hay que sumar también cubos por la parte de arriba. Sí, de esta forma. Y de esta forma. Para todos los espacios que ocupe nuestra esfera. Entonces hay que establecer cuáles son esos límites que va a tener para nuestra variable Z. Recordando un poco de las coordenadas rectangulares, sabíamos que nuestra distancia R era igual a la suma de nuestras posiciones X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada, ¿no?
Y si tomamos nuevamente del representante que estamos posicionados en nuestra esfera de esta forma, en donde tengo que este eje es el Z, este eje es el Y este eje de aquí es el X, podemos hacer la misma intuición de que Z cuadrada más Y cuadrada es igual a un radio al cuadrado. Y despejamos. ¿Y cómo nos quedaría esto? Que Z es igual a R cuadrada menos Y cuadrada. Y lo que nos dice aquí es exactamente lo mismo. Que si despejáramos Z, nos quedaría R cuadrada menos Y cuadrada menos X cuadrada. A Y lo reemplazamos, ¿sí? A R también lo podemos reemplazar en nuestra ecuación que tenemos de este lado. ¿Sí lo ven? Entonces nosotros ya tendríamos los términos de R, Y y X. Entonces con estos valores nosotros ya podríamos definir de dónde a dónde vamos a sumar respecto a nuestra variable Z en nuestra función, sí, para determinar el volumen de nuestra esfera. Entonces nos vamos a desplazar hasta acá y vamos a decir que Z es igual a la raíz de R cuadrada menos Y cuadrada menos X cuadrada. Y al igual que como su compañero, tiene una parte positiva y una parte negativa. R cuadrada menos Y cuadrada menos X cuadrada. Y aquí tendríamos la función para determinar el volumen de nuestra esfera. Pero resolver esta integral puede tomar mucho tiempo y la verdad no resulta muy rentable hacer esto. Entonces recurrimos nuevamente a nuestros elementos polares. ¿Cómo vamos a interpretar nuestros elementos polares? Esto es muy sencillo. Permítanme borrarlo de aquí. Y listo. Ok. Lo que tenemos aquí es un radio R que ya habíamos dibujado aquí, pero ahorita no nos funciona. Vamos a borrar. Y nosotros vamos a dibujar esta línea de aquí. Suponga usted que esta línea de aquí tiene un radio R, nada más, ¿sí? Y esta magnitud tiene una proyección en el suelo. Vamos a dibujarla con este rojito. La proyección en el suelo se ve tal que sí. Y respecto a este ángulo, este R, nosotros sabemos que hay un ángulo θ respecto al ángulo Z. Y que la proyección que refleja R en el suelo también tiene un ángulo respecto al eje X que se llama Φ. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen de nuestra esfera? Muy fácil. Haciendo uso de una relación en la que nos dice que usted tiene un ángulo y un radio y quiere conocer la magnitud del arco que existe aquí. Vamos a marcarlo con verde. Quiere saber cuánto mide ese arco. Entonces lo único que tiene que hacer es, sea S la longitud de ese arco, solo necesita multiplicar R por el ángulo dado en radianes. Y es justamente lo que vamos a hacer aquí. Suponga usted que nuestro ángulo Φ se va a desplazar infinitesimalmente hasta que nos dé un valor igual a un delta de Φ, que es muy chiquito.
un delta de phi, ¿no? Y nosotros nos desplazamos respecto a este delta de phi un radio r. Entonces, respecto a este radio r, yo tendría un arco, el que se genera aquí. ¿Cómo determino ese arco? Como lo determino como delta de s, porque es un arco muy chiquito viniendo de un radio y de un ángulo muy chiquito. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestra operación aquí? Que delta de s sub 0 es igual a el radio por el delta de phi. Pero ¿quién es el radio? Radio es la proyección de nuestro radio que tenemos aquí. No puedo colocar ese mismo valor aquí abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesitamos hacer uso de nuestro triángulo rectángulo. Nuestro triángulo rectángulo lo colocamos de esta forma, que genere un ángulo de 90 grados de esta forma. ¿Listo? Entonces nosotros tendríamos que el lado R que tengo aquí abajo resulta ser, vamos a ponerlo aquí abajito, es el lado R con rojo. ¿A qué es igual? Bueno, pues es igual a R por el seno del ángulo θ. Entonces así nosotros ya podríamos sustituir en nuestra operación de nuestro diferencial del arco sub 0. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Diferencial del arco sub 0 es igual a R por el seno de phi de θ, que diga, por el diferencial de phi. Y con eso nosotros tendríamos el valor de nuestro arco, solamente de nuestro arco. Pero ahora nosotros queremos calcular el área para poder después calcular el volumen de la esfera. ¿Cómo calculamos el área en esta posición? Tendríamos que tomar un pedazo muy pequeño del radio para que nos devolviera otro DSO más pequeño. Y con eso multiplicaríamos nuestro diferencial de R por nuestro diferencial del arco. Y nos quedaría de la siguiente forma nuestra operación. Decir que ese diferencial de área es igual a de diferencial de el arco por el diferencial del radio, que es igual a el radio por el seno de θ por el diferencial de phi por el diferencial del radio. Y con eso nosotros tendríamos el área. Pero si recuerdan, nosotros no buscamos el área, estamos buscando un volumen. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar a nuestro ángulo θ. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Entonces suponga usted que también θ tiene una variación muy pequeña que se va a llamar de diferencial de θ, ¿no? Y si nosotros quisiéramos proyectar este diferencial de θ, nosotros sabemos que esta es su proyección, ¿no? Vamos a borrar aquí para hacer un poquito de espacio. Bueno, ese ya no se borró, no importa. Entonces nosotros tendríamos que esta proyección sería de aquí hasta acá y esta de aquí a acá, ¿no? Entonces lo que nosotros estaríamos haciendo en teoría es calcular lo siguiente: calcular el tramo de aquí a acá y el tramo de aquí a acá. ¿Cómo calculo este arquito? Sabiendo que
viene de aquí, que parte de este punto. Voy a remarcarlo con verde. Ese otro diferencial de ese, vamos a llamarlo diferencial de S1, resulta ser el producto de nuestra R por el diferencial de θ, una R que ya habíamos colocado aquí. Entonces nosotros podríamos decir que de S1, vamos a colocarlo acá, que ds1 es igual a R por esa variación pequeña de θ. Entonces nosotros ya podríamos multiplicar y decir que el diferencial del área por el diferencial de SI es igual al diferencial del volumen, en el que diferencial de área es igual a R por el seno de θ por el diferencial de phi por dr por d del diferencial del arco 1, que diferencial del arco 1 es R por el diferencial de θ. Asociando términos nos queda que es igual a el radio al cuadrado por el seno de θ por el diferencial de phi por dr por diferencial de θ. Muy bien, y con eso nosotros tendríamos calculado el volumen en ese pequeño espacio, este pequeño espacio que nosotros estamos generando aquí. ¿Se lo ven? Este de aquí. Voy a ponerle colorcito para que se identifique. Bueno, sabemos que es este de aquí, creo que el colorcito no ayuda, pero quizá borrando las líneas proyectantes y lo demás sí ayude. Listo. Listo, lo que estamos calculando es este pedacito de aquí, que finalmente se va a desplazar hasta acá. Hoy esa no se ve mal. Que se está calculando de aquí hasta acá y luego de aquí hasta acá para un volumen cerrado de aquí a acá. ¿Lo ven? Esos serían nuestros volúmenes. Ahora el problema es que yo no quiero el diferencial del volumen, yo no quiero un pedacito pequeño, yo quiero todo el volumen. Entonces vamos a sumar todos esos volúmenes y nos quedaría que el volumen total es igual a la suma de todas estas operaciones que tenemos aquí. Y como son coordenadas polares, tenemos que definir todas sus variantes para nuestra distancia, para nuestro ángulo θ y para nuestro ángulo φ. Vamos a determinar primero los limitantes en nuestro radio. ¿De dónde parte el radio? Desde 0 hasta el radio, obviamente. Un radio que no conocemos. Vamos a ponerlo como R. Y ahí vamos a agrupar a todos aquellos términos que tengan al R en su composición. Y ahí está. Ahora nos falta sumar respecto a θ. Vamos a decir que empieza respecto a 0. Y vamos a ver respecto a θ qué nos conviene. Respecto a θ podríamos decir que necesitas únicamente dar una vuelta. No una vuelta, media vuelta. De aquí hasta acá. ¿Por qué media vuelta solamente? Porque imagine usted que lo que está haciendo es generar una figura tal que así, ¿no? Entonces, cuando esta figura dé vuelta, una vuelta completa, va a llenar todo el espacio de la circunferencia. No tiene sentido que dé una vuelta completa y después su compañero dé también una vuelta completa.
esta figura de aquí se va a repetir solamente media vuelta. Entonces llegaría de aquí hasta acá. Listo, más o menos. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Listo. Entonces los límites de integración se definen en pi para todos aquellos que tengan en su argumento o estén asociados al ángulo θ. Entonces tengo que es seno de θ por el diferencial de θ. Ahora nos falta el último variante, phi. Aquí hay que poner recordatorios para que no se nos olvide. Y aquí el último phi. Aquí phi parte de 0 y ahora imagine usted que tiene la figura y que necesita que ahora toda esta figura dé una vuelta completa. Y así nosotros ya tendríamos el volumen de esta esfera. ¿Cuánto es una vuelta completa en ángulos? Es 2pi radianes. Eso es lo que vamos a colocar en nuestra suma para nuestro ángulo phi, que parte de 0 a 2pi. Y todo aquello que tenga phi se va a ir en esta suma. Al parecer es todo lo que tenemos para phi. Y resolviendo las integrales, tenemos que para el primer valor es r al cubo sobre 3 por, bueno, aquí hay que evaluarlo, obviamente, de r a 0 por la integral del seno es menos coseno de θ evaluado de pi a 0. Y luego tenemos al ángulo phi evaluado en 2pi a 0. Bueno, en este caso es preciso escribir todo el procedimiento evaluando en ceros y en los valores del límite superior, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va a quedar la integral? Bueno, nuestra sumatoria quedaría que es r al cubo sobre 3 menos 0 sobre 3 al cubo por el menos coseno de pi menos coseno de 0 por, bueno, el otro lo vamos a colocar acá porque ya no va a entrar, por nuestro ángulo phi, que en este caso era 2pi menos 0. Estos términos se descartan y aquí encontramos algo muy interesante. Coseno de pi es menos 1 y menos por menos es más. Menos por menos es más y coseno de 0 es 1. Entonces yo tengo 1 más 1, que eso es igual a 2. ¿Listo? Entonces nosotros ya podemos proceder a resolver este producto, que nos va a dar como resultado 2pi por r al cubo de 3 por 2. Y 2 por 2, 4 pi por radio al cubo sobre 3. Y esta operación nos puede devolver el volumen de nuestra esfera dependiendo del valor de nuestro radio.
Y con eso acaba nuestra presentación. Y sería todo.